Maestro, buen día, Shalom. Un placer volver a entrevistarlo. Gracias por su espacio, por su tiempo y gracias por toda la ardua labor que usted está haciendo a través de múltiples entrevistas, libros para compartir la luz y para hacer llegar esta sabiduría de la Cábala a mucha gente, que prácticamente es alimento para el alma, luz para el alma. Gracias, maestro, por haber aceptado esta entrevista. Shalom. No, por favor, al contrario, para mí es un placer. Ha habido en este último tiempo, calculo que por nuestra vinculación a las redes, debido a la pandemia, una gran cantidad de entrevistas y dentro de todo, digamos, el tiempo disponible, estoy haciendo todo lo posible para atender a todos los medios. Uno está muy limitado con el tiempo, pero bueno, uno pone voluntad. Y si recibe luz de arriba y la quiere entregar, entonces más o menos vamos equilibrando. Así que yo te agradezco a ti, sinceramente, esta oportunidad para poder hablar contigo. Gracias, maestro. Y hablar con toda la gente que se llegue a interesar sobre este tema, sobre la idolatría, aprovechar sus conocimientos, aprovechar su disponibilidad en tiempo, el día que hoy se puede, maestro. La idolatría, permítame decirle por qué quiero que a través de usted nos quede claro este término, porque me he dado cuenta que la falta de comprensión sobre el término hace que de pronto sea un motivo de división, de señalar, de juzgar, cuando tal vez nosotros estamos siendo idólatras y no lo sabemos. Por eso el objetivo para la gente que está viendo este video es ese precisamente, entender qué es la idolatría, de qué se trata, si realmente es algo que nos pueda alejar de la luz del Creador. Y para comenzar a desarrollarlo, maestro, me gustaría que hablemos sobre este precepto. Si me equivoco, por favor, corríjame. Que en el Shulchan Aruch, Yoreh De'ah 147.5, se dice que está permitido burlarse del idólatra por su idolatría. Entonces, quisiera que comencemos a desarrollar este tema en base a lo que planteé, si usted está de acuerdo, maestro. ¿Qué es la idolatría? Bueno, en principio yo con gran parte de la tradición rabínica no estoy de acuerdo, porque burlarse de un idólatra me parece una falta de amor al prójimo. En la tradición judía nosotros podemos ir contra la tradición que sea supersticiosa o que viole la Torá, porque lo que tenemos que tratar de hacer es ir al núcleo ético de la Torá. Y si en el núcleo ético de la Torá queda interrumpido o el núcleo ético de la Torá anulado por la tradición, nosotros no podemos seguir la tradición de manera literal. Porque así como usted dice que lo que está diciendo, ¿no? Que en el Shulchan Aruch dice eso, también en otras partes, otros textos, hablan de diferencias entre las almas de judíos y no judíos, cosa que yo no comparto. Por lo tanto, todos estos temas de discriminación dentro de cualquier tradición, sea la tradición judía, la tradición islámica, la tradición cristiana o la tradición que sea, a mí me parece que viola el amor al prójimo. Perfecto. A partir, me parece que tenemos que tomar un punto que es la base, como decía Luzzatto, los principios generales y no las particularidades. Porque si entramos en las particularidades, un rabino, un pastor puede decir cosas que son netamente una clara violación al amor al prójimo y a la igualdad de todos los seres humanos ante Dios. Por lo tanto, si Dios no hace acepción de personas, no creo que ninguna tradición las tenga que hacer, y menos yo, que creo que intento por todos los medios no hacerlas. Entonces a mí me parece, lo dice el texto de Malaquías claramente, ¿no? Dios no hace acepción de personas. Si el Shulchan Aruch dice eso, yo estoy en contra del Shulchan Aruch. Es decir, yo estoy en contra de cualquier tradición que sea discriminatoria entre los seres humanos. A partir de aquí podemos empezar a hablar. Perfecto, maestro. Si hay alguna persona que a mí me cite tradición hebrea o tradición islámica o tradición cristiana y que divida a los seres humanos y además discrimine y lo que usted está diciendo además burle, yo no comulgo con esa tradición. Para mí toda tradición que vaya contra el amor al prójimo y contra la Torá es una tradición que hay que dejarla de lado porque es una tradición
de mentes fundamentalistas que en algún momento de la historia pudieron haber existido, pero que nos hace mucho daño. Así que a partir de aquí, dejando en claro que el amor al prójimo es la base de la Torá y la base, entiendo, de todo el universo, tendríamos que partir de cuál es el concepto realmente de idolatría. Es decir, tratar de entender qué quiere decir la idolatría y por qué motivo la idolatría constituye un problema. ¿Ok? Muy bien, maestro. ¿Cuál es el problema de la idolatría? El problema de la idolatría lo voy a tratar de sintetizar. La síntesis es tomar a los intermediarios como fin en sí mismo y que nos impidan la conexión con el infinito divino. Es decir, el problema que plantea la idolatría es un problema de obstrucción a la luz de Dios a través de un montón de objetos, sujetos o ideas que nos intermedian con el objetivo de no poder llegar a Dios. Entonces, si nosotros tomamos el concepto de dioses, el concepto de imágenes, el concepto de si todos estos objetos nosotros los tomamos como un impedimento, un obstáculo para llegar a Dios, entonces configura idolatría. Si estos objetos no nos impiden la comunicación con Dios, sino que simbolizan diversos elementos para poder llegar a Él, esto no configura idolatría. Entonces, como usted verá, es un problema el tema de la idolatría, porque no se puede juzgar desde el exterior quién realiza idolatría o no, porque tiene que ver con la intención de cómo estamos utilizando al intermediario. Entonces, si usted ve que alguien se pone un intermediario, en realidad usted puede estar diciendo, bueno, ¿cuál es la intención de ponerse un intermediario? ¿Por qué? Usted sabe que en la historia del pueblo de Israel y en la propia Torá, el templo de Jerusalén era un intermediario con la divinidad. Había que ir 3 veces al templo de Jerusalén. Moisés fue un intermediario con la divinidad en algún momento. Es decir, Moisés veía a Dios cara a cara y el pueblo de Israel no. Había una intermediación a través de Moisés. ¿Qué es lo que sucede? Si el pueblo de Israel hubiera dicho Moisés es Dios, y lo hubiera divinizado y hubiera tomado a un ser humano de alguna manera como un intermediario, no como intermediario, perdón, sino como un fin en sí mismo, y lo hubiera idolatrado, entonces estamos ante idolatría. Es decir, la idolatría niega la unidad del universo. Y niega la unidad del universo a partir de darle a un fragmento dentro del universo una importancia sobre otros fragmentos. Es decir, que si yo le doy una importancia a uno frente al otro, estoy cometiendo idolatría. Por ese motivo, la idolatría se vuelve muy sutil, sobre todo en el siglo XX, XXI, donde nosotros idolatramos objetos. La idolatría del dinero es un tipo de idolatría, la idolatría de la clase social, la idolatría del color de la raza humana. Puede haber un montón de cuestiones que se vuelvan idolátricas. Idolatría es un fragmento de la realidad, ensalzarlo como verdad sobre todos los otros fragmentos, es decir, definir que hay una verdad, que una nación es superior, que una nación tiene una verdad y que rompe a partir de ahí las posibilidades de verdad de todo el universo, porque esa es la única verdad que me lleva. Entonces, cuando de alguna manera alguien dice es a través del Hijo que se llega al Padre, eso es idolatría, porque en realidad no es a través del Hijo, es a través de cualquiera que se llega al Padre, de cualquier alma. A través de la Torá se llega al Padre. No, también a través del Corán se puede llegar al Padre, o a través del Corán solo y no de la Torá. Cuando alguien discrimina alguna fuente de acceso a la divinidad, está cometiendo idolatría. Cuando alguien se cree poseedor de la verdad religiosa, la fragmenta y la hace superior al resto, esto es idolatría. Por eso la mística no es idolátrica, porque la mística entiende que cada uno tiene su camino para llegar a la divinidad y que no puedo discriminar el camino del otro. Es decir, yo no puedo discriminar diciendo un señor de Japón no puede llegar a la divinidad, porque yo estoy discriminando a la cultura japonesa. Y si los japoneses no conocen la Torá, eso no quiere decir que no puedan llegar a la divinidad, que no puedan llegar a Dios. En definitiva, idolatría es tener una verdad exclusiva, fragmentada en esta realidad que nos impida ver que toda la realidad tiene a Dios. Porque uno no puede, porque si uno cree que solo un fragmento tiene a Dios, en realidad ese fragmento lo está utilizando como ídolo. Entonces, podríamos definir un ídolo
como una parte de la realidad, un fragmento de la realidad que uno ensalza sobre los demás fragmentos. Y este es el problema de la antigüedad con respecto a los dioses, donde cada uno de los pueblos entendía de que ese fragmento era la única verdad, pero ahora tenemos formas más sutiles de idolatría, lo que yo llamo la textolatría, decir que un texto es una verdad, ¿no? Es decir, el Nuevo Testamento es superior al Antiguo. ¿Cómo es superior al Antiguo? ¿Cómo Dios en el Antiguo no se reveló? ¿O el Corán es superior al Nuevo y al Antiguo? Cuando uno empieza ya con superioridades, ya empezamos mal, ya estamos mal, porque ya estamos en la idolatría. Dios está en toda la realidad, Dios está en todo el universo, Dios se ha manifestado en cada generación, se ha manifestado Moisés, se ha manifestado Jesús, se ha manifestado Muhammad, se seguirá manifestando a lo largo de la historia. No se puede frenar la manifestación de Dios en la historia. Y la problemática de muchos teólogos, de mucha gente en la religión, que no se dan cuenta que la omnipotencia de Dios es mucho más omnipotente que la propia reducción mental que hace un religioso de su propia religión. Es decir, el problema es que si nosotros decimos que somos monoteístas, no podemos decir que el monoteísmo es exclusivo nuestro, porque entonces dejamos de serlo, dejamos de ser monoteístas. Es decir, un monoteísta que diga que el único monoteísmo es el de él, indudablemente es politeísta, por definición, porque está fragmentándose con toda la realidad. Así que no puede haber 10 monoteísmos. Si hay 10 monoteísmos, es que somos politeístas. Así es. Maestro, hasta este punto pues queda claro algunos conceptos que yo quería que se fortalecieran con sus conocimientos, y es punto número 1, que los que estamos pues apegados al estudio de la Kabbalah, que estamos completamente ligados también al estudio de la Torah, es el amor al prójimo, es nuestra base, completamente, no intermediarios. Si es algo que nos han enseñado los sabios, es no la intermediación, para ir entendiendo nuestro camino. Usted habla mucho en sus clases de focalizar, y esta clase nos ayuda a focalizar e ir de cierta manera, pues, haciendo a un lado aquello que nos pudiera desviar el camino hacia la unidad. Por eso también este video, para ir desmenuzando y quedarnos con el conocimiento que nos provoca una expansión y no una reducción. Y también entender que este término idólatra, que antes de usarlo para poder dividir o juzgar a alguien más, ver hacia nosotros y darnos cuenta en qué estamos siendo idólatras, porque muchas personas creen que el idólatra, religiosamente hablando, es aquel o aquella que, como usted lo dijo, que le reza o adora una figura, cuando esta persona que señala puede ser, ya lo mencionó usted, idólatra del dinero, idólatra de su imagen, etcétera. Además, cuidado, se puede cometer idolatría a partir del odio al idólatra. Es decir, También. El problema es que mucha gente, creyendo combatir lo que combate, termina volviéndose tan dogmática como lo que está combatiendo. Es decir, si usted está rompiendo el amor al prójimo de la Torá por ir contra porque acá el problema no es el idólatra, el problema es la idolatría. Porque el que va contra el idólatra como persona, a nivel personal, está cometiendo una grave desequilibrio, según lo que dice el profeta Ezequiel, cuando dice: yo no quiero la muerte del pecador, quiero que el pecador se arrepienta y salga de su pecado. Entonces, en el profeta Ezequiel claramente no va contra el idólatra, va contra la idolatría. A ver, de hecho, si en la Torá hubieran ido contra el idólatra y no contra la idolatría, Ruth la moabita, que venía de un sitio que era de idólatras, en realidad hubiera tenido que ser muerta inmediatamente porque era idólatra. No, ella abandona la idolatría, se une al pueblo de Israel, y por lo tanto acá el problema, para que se entienda claro, es que cuando una persona trata de combatir la idolatría, en el sentido, primero lo que tiene que hacer es combatir su propia idolatría. Es decir, su propia posesión de la verdad. Porque si está haciendo posesión de la verdad, puede estar con su posesión de la verdad ya cometiendo idolatría. Punto primero. Segundo, no puede atacar a la persona en sí misma, porque está violando el texto de Ezequiel. Es decir, no se puede atacar a una persona por su creencia. Es más, Maimónides dice claramente que los idólatras son
porque lo han aprendido de sus padres, y ellos lo que están haciendo es honrarás a tu padre y a tu madre, están cumpliendo un mandamiento de la Torá siendo idólatras. Por lo tanto, no es que son idólatras porque quieren serlo, sino que son idólatras porque en realidad al amar a su padre y a su madre lo están honrando, porque fueron educados de ese modo. Entonces, acá si perdemos el foco estamos muy mal. El foco no es un combate contra ningún idólatra, el foco es entender las idolatrías, tanto manifiestas como sutiles, que nosotros tenemos, porque están los monoteístas, me incluyo, que tenemos esas sutilezas con respecto de idolatría, que es lo que yo le expliqué. El dogmático es un idólatra, porque está idolatrando una verdad. Entonces, ¿cómo tenemos que tomar la Torá? La Torá la tenemos que tomar como el corpus del universo, no como un texto cerrado donde no tenemos interpretación. De hecho, los rabinos lo que hacen con el texto de la Torá es realizar una interpretación para llegar a decodificar todo el universo. Así lo tenemos que entender desde la Kabbalah. Ahora, ¿cuál es el problema del entendimiento? La idolatría de ese texto, de decir, ese texto es verdad. No, ese texto no es verdad. Hay partes de ese texto que son evolutivas, que se evolucionan. Es decir, hoy no se tiene que apedrear una adúltera, como dice el texto de la Torá. Eso es imposible hoy. Entonces alguien dice, ¿la Torá es verdad? Sí, la Torá es verdad ¿desde qué concepción? Desde la concepción de comprensión del universo, de la modernización de la interpretación de la Torá, pero no desde lo literal, porque desde lo literal podemos cometer grandes errores, grandes locuras. Imagínense un cristiano que tome el texto del Nuevo Testamento en forma literal y que oiga que Jesús dice, el órgano que tienes que te haga pecar, arráncatelo. Si el ojo te hace pecar, arráncatelo. ¿Qué quiere decir? Que en una ciudad quedan todos ciegos, porque si algún ojo le hace pecar, usted se lo arranca. Entonces, no podemos ser literalistas con los textos porque podemos cometer textolatría, es decir, podemos cometer idolatría con los textos, podemos cometer idolatría con el dinero, podemos cometer idolatría con nuestras propias supremas verdades, de creer que mi verdad es la superior frente al otro. Es decir, que como usted puede ver, esto va más allá de una figura no figura. Esto ya no tiene que ver con una figura, porque esa es la idolatría más bien, podríamos decir, infantil, la figura. El problema no es una figura, el problema aquí son las idolatrías que podemos crear inclusive a nivel mental. Y esas son, le diría, hasta las más peligrosas, porque en cierta forma son idolatrías que parece que no se pueden encontrar, o que la persona se siente que no es idólatra. Entonces hay que tener cuidado con el religioso idólatra, en el sentido no de una figura, sino en el sentido de idolatrar un sistema de pensamiento cerrado. Todo sistema de pensamiento cerrado configura idolatría. Gracias, maestro, por aclararnos estos conceptos importantísimos, porque sin duda entender esto bien nos ayuda al crecimiento espiritual, porque vamos en pro de la unidad, en pro de la interiorización y sobre todo sin recurrir a idolatría en nuestra vida, como usted lo dijo, combatir nuestra propia idolatría, la idolatría, no a las personas. Y como estudiantes de Cábala, entender que necesitamos herramientas de conexión, más no idolatrar a la herramienta. Maestro, ¿cómo podemos comenzar una autoexploración para saber en qué aspectos de nuestra vida o en qué situaciones estamos cometiendo idolatría? Es muy sutil, muy difícil, sobre todo este tema que usted me plantea, pero sí se puede llegar a comprender cuando estamos estancados en un punto. Ok, Es decir, el estancamiento en un punto, o la defensa o ultranza de una situación, lo que yo llamaría una trinchera de tipo ideológico, defender algo que uno utilice toda la argumentación para defender una posición. Fíjese en la tradición que se dice, ¿dónde está Ruach HaKodesh? ¿Dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo en ese debate en el siglo I a.C. entre Hillel y Shammai, ¿no? Entre las dos grandes posiciones dentro del texto de la exégesis, aparecen mucho en el Talmud. Y dice, ¿Dios está con Shammai? No. ¿Está con Hillel? No. ¿Dónde está? Está en el medio. Entonces, imagínense que nosotros estamos debatiendo un tema, nosotros dos. Usted tiene una posición, yo tengo otra posición. Estamos tratando de construir. Yo no quiero defender mi posición. Usted tampoco tendría que defender la suya. Lo que tendríamos que hacer es, mi posición
¿Es una posición que me lleva a construir o es una posición que me lleva a atacarlo a usted para defender mi posición? Entonces, si ya mi posición es atacarlo a usted para defender mi posición, acá hay algo malo, hay algo extraño. Y aquí ya configura idolatría. Es decir, la idolatría claramente es el sistema por el cual yo un fragmento lo defiendo a rajatabla frente a un montón de verdades que van apareciendo. Mire, la tradición dice, la Torá tiene 70 rostros. ¿Qué quiere decir la Torá tiene 70 rostros? Si la Torá es una, usted lee, le digo tal versículo, usted lo lee, lee lo mismo que yo. No, sabe que usted no lee lo mismo que yo. Podemos, ese versículo, dice la tradición, entenderlo de 70 modos diferentes. Entonces, usted lee el versículo, yo leo el versículo y de repente no estamos leyendo el mismo versículo. ¿Por qué motivo? Porque usted tiene un clic de recepción diferente que el mío y cada uno está extrayendo otra conclusión de ese versículo. ¿Y dónde está Dios? Con usted y conmigo. Digamos, están los dos lados, no está en un lado, porque ni usted ni yo somos los poseedores de la divinidad. Al contrario, la divinidad nos posee a los dos. Entonces, si de alguna manera por nuestras limitaciones humanas no estamos accediendo a una verdad superior a la que nosotros podamos trascender, es nuestro problema de limitaciones humanas, pero no tiene que ver con la divinidad. Entonces lo que no podemos hacer es reducir la divinidad a mi posición. Es decir, en mi posición está Dios. ¡Apa! Pero qué soberbia humana tenemos de controlar a Dios a nuestra posición. Y eso claramente es lo que llamaríamos una posición idolátrica. Una posición idolátrica es tomar a Dios y llevarlo a donde nosotros nos conviene y utilizarlo. Estaríamos utilizando a Dios para nuestros propios fines, lo cual es de una gravedad absoluta, porque lo estamos reduciendo a nuestra necesidad. Y eso es un tipo de Dios infantil, reducir a Dios a nuestra necesidad, porque indudablemente la divinidad nos supera ampliamente a nosotros y probablemente nuestro debate no llegue ni al 0,0001 de alguna luz divina. Por lo tanto, cualquier poseedor de la verdad termina volviéndose soberbio y cualquiera persona que se pone en una actitud soberbia, indudablemente es una persona, yo no diría atea, pero es una persona que deja a Dios de lado, porque la persona soberbia se agranda tanto que no deja a Dios entrar en su corazón. Por eso que dice la Cábala, la mística hebrea, que tenemos que ser nada, que tenemos que ser Ain, que tenemos que de alguna manera dejar que todo el efluvio de la divinidad entre en nosotros. Pero para eso hay que tener un nivel de humildad muy trabajado, muy grande, porque en realidad si no, Dios no puede entrar en una persona que se cree que es algo. Entonces, nosotros somos algo en la fragmentación, somos algo en las formas, somos algo en el universo, pero al mismo tiempo nuestro contenido, nuestra sustancia, es una sustancia divina que se viene a manifestar aquí. Entonces usted manifiesta una sustancia divina, yo manifiesto una sustancia divina. Ahora, porque la sustancia divina se manifiesta en mí, ¿es superior a la sustancia divina que se manifiesta en usted? Esto es una cosa ridícula, una cosa que es totalmente una tergiversación, una distorsión del ser humano. Maestro, la verdad es que sus videos, cada uno que hace, siempre son enseñanzas nuevas, reforzando las que ya tenemos. Y se me ocurre un ejemplo, pensar ahorita por el confinamiento, muchas personas que no podemos ir a nuestros lugares de oración. ¿Cómo nos sentiremos la mayoría? ¿Más o menos conectados? Yo luego me imagino, si estuviera en una isla desierta sin ningún libro, digo, Hasbe Shalom, ¿necesitaría de un libro para conectar o no? A lo que voy es que, volviendo a este tema del confinamiento, y es un buen momento para, obviamente, lamentando las personas que han tenido alguna pérdida, la Cábala nos enseña a sacar la luz de cada situación, y yo creo que sacar luz en el confinamiento es ver qué tanto estamos dependiendo de situaciones externas para conectar con el Creador, trabajar en nuestras limitantes, ver dónde estamos estancados, dónde estamos encerrados en solamente un punto de vista. Y algo que también me ha gustado mucho de lo que hemos platicado es la mística. La mística es unidad, no es fragmentación. La mística no es intermediarios, porque muchos estamos atraídos, entregados a la mística. Y tenemos que ser muy cautelosos para
para no salirnos, ¿correcto? Bueno, en realidad de la mística no se sale, ni se sale ni se entra, porque la Ok, mística es todo. La ok. espiritualidad es la totalidad, con lo cual usted no va a salir ni va a entrar, porque Sí. usted está dentro. Por ese motivo, cuando usted analiza un sitio de oración y dice, ¿cómo hacemos que no vamos a nuestro sitio de oración? Es que no hay sitio de oración. Todo el universo es un sitio de oración. Es decir, no existe un sitio de oración determinado. Porque si existiría un sitio de oración determinado, no sabemos cómo Abraham se hubiera contactado con Dios, porque no había ni sinagoga, ni iglesia, ni mezquita cuando apareció Abraham. Entonces la pregunta es, ¿cuál era el sitio de oración de Abraham? Seguramente el desierto mientras caminaba estaría hablando con la divinidad. ¿Cuál es el sitio de Moisés? El sitio de Moisés no sabemos en el desierto dónde se quemó la zarza ardiente. ¿Había sinagoga en el desierto? Que yo sepa todavía no. Con lo cual, aquí la cuestión es, en la propia Torah están las pruebas de que no hay sitio de ninguno de oración. Ningún sitio hay de oración. Todos los sitios son de oración, porque el problema es que no es el sitio, no es el espacio. El problema no es el espacio, no hay espacio sagrado, hay tiempo sagrado. Hay momentos sagrados, no hay espacios sagrados. Por lo tanto, nosotros somos idólatras en construcción también de los espacios. Imagínense, decimos que Dios habita en el sitio donde vamos a orar. Es decir, que convertimos el sitio de oración en otro ídolo. El propio sitio de oración, aunque no tenga imágenes, ese sitio de oración, si decimos que vamos a encontrar a Dios. Por eso el Gaón de Vilna decía, si tú crees que vas a encontrar a Dios en un solo lugar, no lo encuentras en ningún lugar. Porque en realidad no puede ser que tú reduzcas a Dios a un sitio de oración. Entonces, ¿dónde está mi oración? Mi oración está donde yo estoy. No hay un sitio. Mi oración está donde yo estoy. Yo puedo estar en cualquier lado, yo puedo estar orando, yo puedo estar en conexión. Y puedo estar en un sitio de oración y estar desconectado. Porque no tiene que ver, puede ser que me fui al sitio de oración para ver a la comunidad y pasarla bien entre los amigos, pero que no me conecté ese día al rezo. Entonces, no hay una conexión exclusivamente por el rezo. Hay una conexión, una kavaná, una intención, como decimos en hebreo, en cualquier sitio. En cualquier sitio donde pronuncies mi nombre, dice Dios en el Tanaj, en la Biblia hebrea, vendré a ti y te bendeciré. No dice cuando estés en la sinagoga, en la iglesia, en la mezquita o en ningún lado. Dice en cualquier sitio donde tú pronuncies mi nombre. Es en cualquier sitio. Lo dice además el propio Dios. Esto es como curioso. Y no leemos a veces lo que dice el propio texto. ¿Eh? A veces me doy cuenta que no leemos realmente o lo leemos y no alcanzamos a visualizar lo que realmente está diciendo el texto. Si nombras mi nombre, si pronuncias mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. ¿Dónde dice? ¿En qué lugar de oración dice? Yo que sepa ninguno. Por lo tanto, ya el propio Dios en el propio texto está diciendo que en cualquier lugar podemos tener una conexión. ¿Y nosotros qué hacemos? Lugares de oración, lugares de no oración. Nosotros somos los que causamos la fragmentación. Ahora, la fragmentación es importante, es como nos han construido, porque este es el sistema de fragmentación. Ahora, la fragmentación al servicio de siempre trabajar por la unidad. Lo que pasa es que el ser humano se pierde en sistemas de seguridad, porque la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿por qué se cae la idolatría? Digamos, ¿cuál es la causa? Porque en realidad, si es tan simple el análisis, estaríamos todos en conexión con la luz directa. No tendríamos ningún problema. Ahora, ¿por qué aparece el problema? Aparece el problema porque la idolatría nos da seguridad. Este es el problema. Nosotros no solamente queremos ser libres, sino también queremos tener seguridad. Por eso, no sé si usted recuerda que cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, muchos en el desierto le decían a Moisés, volvamos a Egipto. Pero Moisés se agarraba la cabeza, ¿cómo volvamos a Egipto? ¿Cómo es posible? Tienen libertad, a mí no me interesa, decían, la libertad. Y yo quiero seguridad, prefería ser esclavo que comía a comer acá el maná, que no tiene ningún sabor a nada. Entonces, la gente se quejaba en el desierto. Y se quejaba con razón, porque además no era Egipto el desierto, era terrible. Pero cuando alguien quiere seguridad y no libertad, entonces transforma a su maestro en gurú, entonces transforma su comunidad, la idolatra a su comunidad, idolatra al pastor, idolatra al rabino, idolatra todo. ¿Por qué? Porque quiere seguridad. Alguien que quiere seguridad es una persona infantil que le falta la figura paterna o materna, que lo que está haciendo es poner la figura paterna en su gurú o la figura paterna en alguien. La persona tiene que tener seguridad interior, saber que puede conectar con la divinidad en forma directa.
Y esto es la clave por la cual podemos dejar la idolatría. Mientras la gente tenga una falta de madurez a nivel de experiencia, no hablo a nivel intelectual, sino a nivel experiencial, la gente va a continuar siendo idólatra, porque el idólatra lo que busca es seguridad. Maestro, me encantó, eh, yo creo que queda muy claro. Hace unos momentos me encantó lo que usted mencionó. No hay espacios sagrados, hay momentos sagrados. Eh, con esto que nos acaba de decir sobre la seguridad, yo creo que a muchos nos caen los veintes de entender dónde estamos cayendo en idolatría. Como siempre, mi estimado maestro, muy nutritivas sus enseñanzas, su manera de transmitir la cábala, su manera de orientarnos, de redireccionarnos para no perder el foco que es la conexión con la luz para poder eh, poner una chispa divina al mundo y conseguir una unidad completa, una unidad genuina sin fragmentación. Yo creo que con esto queda claro el cómo comenzar a identificar en nuestra vida dónde podemos estar cayendo en la idolatría. De hecho, maestro, en su libro Las 30 chispas de luz también menciona lo de la destrucción del maestro, ¿no? La idolatría a los maestros, ¿correcto? Y hablando de libros, maestro, quiero cerrar esta entrevista, charla, que nos platique sobre su más reciente bebé literario, su más reciente libro, por favor, un poquito. No, sobre los secretos de Dios, Los secretos de qué peligro, no, no, eso ya da un para toda poquito, una maestro. entrevista, pero bueno, los secretos de Dios lo que trato de explicar son las enseñanzas de Isaac Luria, del gran místico y cabalista de Safed del siglo XVI. Ahí estamos hablando de palabras mayores, porque Isaac Luria casi se acerca, le diría, o prácticamente a la física cuántica, de cómo se creó el universo a partir del Tzimtzum, de la autocontracción. Esas son palabras mayores, conceptos muy abstractos, avanzados. Y yo creo que Luria y todo este grupo, ¿no? Cordovero, Jaime Vital, realmente se acercaron al núcleo duro de la no idolatría, dado de que ellos conectaron desde ahí, desde la cuestión de la Ein Sof, desde el infinito, y se dieron cuenta cómo se fue formando la fragmentación. Entonces ellos, de alguna forma, entendieron el sistema de revelación que es nuestra fragmentación actual, entre religiones, entre países, etcétera, que no necesariamente van a desaparecer, porque yo no me voy a volver ruso, usted no se va a volver canadiense de un día para otro. No, no, no podemos dejar de ser el fragmento que somos, pero sí tener una idea de que el contenido, la sustancia viene del infinito. Entonces, en el último libro, lo que trato de explicar son los 3 primeros volúmenes del Etz Haim, del libro de la vida, de Isaac Luria, donde explica claramente cómo se produjo la creación del universo y cómo nuestros fragmentos se fueron cada vez fragmentando más y dividiendo más, como se dice en hebreo, nifradim, se fueron haciendo muchos fragmentos, muchas partes, que parecen no tener conexión entre sí, que todas tienen conexión entre sí. Por lo tanto, del último libro, lo que se podrá entender, lo que se podrá analizar, es cómo ellos entendieron, cómo esa energía única que aparece en el infinito, ese misterio de la Aleph, ese misterio de la unidad única, se termina volviendo Bet, se termina volviendo dual, y cómo de la dualidad aparece la fragmentación, que es un misterio, ¿no? Porque parece que lógicamente de una unidad tendría que nunca existir fragmentación, se tendría que mantener una unidad. Lo que pasa es que lo curioso es que nuestra fragmentación mantiene la unidad de raíz, solamente que nos hemos alejado de la raíz y no la podemos percibir. Y lo que hizo Luria con sus análisis es mostrar todo el análisis de la realidad desde la raíz del infinito hasta nuestras fragmentaciones. Y ahí se ve muy bien cómo se resuelve la paradoja de cómo una unidad se puede revelar como no unidad, a pesar de que siga siendo única. Maestro, interesante. La verdad ya me estoy saboreando su libro. Podemos encontrar más información en mariosaban.com, ¿correcto? Bueno, sí, sí, bueno, pueden en cualquier sitio de la red, hay mucha información. Para poder adquirir sus libros, todo eso para la gente que de alguna otra manera no se haya, no haya visto alguna plática o sus libros, que sepa que nuestro maestro
tiene un final de libros que te van a ayudar a tu camino espiritual. Bueno, la gente que no ha leído mis libros y que no ha visto mis audios está más tranquila. No está desequilibrada. Usted no sé cómo invita a ver mis audios y leer mis libros. La verdad que usted Maestro, es un kamikaze, pero, cuidado. Yo a mis libros y a mis videos, a la gente se los advierto que no sé si es bueno leerlos. no, maestro, pero usted hace que tengamos una intranquilidad con un propósito, que es mucho mejor que estar intranquilos sin ningún propósito, maestro. Bueno, pero si la gente está tranquila, déjela tranquila y no la mueva de ahí para que le quiere dar intranquilidad. Ahora, Maestro, si hay gente intranquila, que lea mis libros, porque entonces probablemente se va a tranquilizar de ver a otra persona intranquila como yo. Entonces, yo creo que la tranquilidad que yo le doy a la gente es una solidaridad de la intranquilidad que yo tengo. perfecto, maestro, perfecto. Comentario para cerrar. Maestro, le agradezco mucho, lo aprecio mucho, le mando un fuerte abrazo. Gracias. Gracias por ayudarme con el propósito del video y quedamos en contacto, maestro. Mucha luz para su escuela, para sus clases, para su nuevo equipo y que la luz que usted comparte se siga repartiendo por todo el mundo. Shalom, maestro. Gracias. Bendiciones. Shalom, cuídese mucho. Gracias por todo. Hasta luego, maestro.